Y agradecer una vez más la invitación de Alejandro Barreto, que realmente es un luchador que todos los años hace estos eventos de calidad y nos permite acercarles a ustedes distintas temáticas desde esta especialidad en la que venimos trabajando hace muchos años. Yo soy el doctor Julio Facal, especialista en Derecho del Turismo, docente grado 3 de la Universidad de la República en Derecho del Turismo, en la Facultad de Derecho, en la carrera Abogacía, una materia que hace 10 años que estoy impartiendo con gran suceso, por suerte, entre los alumnos. Además integro el Instituto de Derecho Comercial de la UDELAR y hoy soy coordinador académico del Observatorio Legal en el Ministerio de Turismo, además de, como ustedes saben, soy asesor del sector privado de varias gremiales, entre ellas las cámaras de turismo, la Asociación de Hoteles y de muchas empresas del sector. Me dedico a la actividad corporativa, al derecho empresarial. En este marco y en este trabajo he tenido la suerte que en estos últimos años la Organización Mundial del Turismo, además de haber sido designado académico por la Academia Argentina de Turismo recientemente, dentro de los reconocimientos que este pequeño país a veces nos da en el exterior, y uno piensa que esto es difícil, pero no, el trabajo intenso, constante, hace que el esfuerzo se reconozca. Y tenemos la suerte de que también la Organización Mundial del Turismo nos eligió como expertos. Digo la suerte y ahora voy a aclarar por qué, porque creo que no deja de ser una oportunidad de poder trabajar y conocer otras herramientas a nivel mundial de qué es lo que está sucediendo en otros países del mundo a partir de la crisis. Y justamente la Organización Mundial del Turismo, como organismo internacional, ha sido uno de los pilares en este sostén que ha tenido que tener la industria y el turismo en general, de forma tal de que pudiera reconvertirse rápidamente. Y uno de los aspectos en los cuales la Organización Mundial del Turismo puso su foco, y para eso convocó a algunos expertos, somos 3 expertos por América Latina, Uruguay, Argentina y Brasil, es la necesidad de ganar nuevamente la confianza del turista. Un turista que sin duda se vio sumamente afectado con esta crisis sin precedentes en el mundo. Y entonces lo que les vengo a traer hoy es simplemente uno de los aspectos en los que hemos estado trabajando a nivel internacional en estos últimos años, en estos últimos 2 años y medio de pandemia, donde uno de los aspectos centrales de esta relación turística, sin duda, es el turista. Más allá que es una actividad privada donde hay un fuerte apoyo estatal con un principio subsidiario muy importante, el centro de esa motivación, que podrá ser central o periférica, siempre va a ser el turista. Y hablo de esto de la motivación central o periférica, porque más allá de la motivación central del turista, y esto es algo que quiero aclarar, hoy el turista se mueve por motivaciones periféricas. Podrá no ser el motivo principal del viaje el goce del tiempo libre, quizás sea un negocio, quizás sea... Pero es indudable que el turismo por negocios y el turismo por congresos también generan motivaciones periféricas donde se desarrolla actividad turística, y por tanto hoy cuando se habla de turista o viajero ya no importa tanto la motivación central, sino que importa más el traslado que otra cosa, porque está comprobado que un turista por congresos, un turista por negocios, desarrolla actividad turística. Hay intercambio de cultura, intercambio gastronómico. Como sea, hoy lo que se mide en el mundo, más que nada es el traslado, se prioriza el traslado. Esos 6.000 millones de personas que antes de la pandemia viajaban por todo el mundo. Y entonces lo primero que se plantea la OMT es, bueno, ¿qué hacemos con estas circunstancias que se dieron en la crisis? Yo creo que la crisis puso sobre la mesa la relevancia de una actividad compleja. Puso sobre la mesa las vulnerabilidades de una actividad sensible. Y lo primero que se plantea la OMT entonces es, bueno, ¿qué hacer? Y uno de los aspectos para los cuales fuimos convocados es trabajar en un Código Internacional de Protección de Turistas. Es allí donde nos preguntamos los expertos, bueno,
por qué esta actividad ha hecho caer estrepitosamente la industria en forma inmediata. Y bueno, primero porque es una actividad compleja. En segundo lugar, por todas las relaciones que se traban. Por un turista con menos tiempo, por la comercialización electrónica voraz y feroz que nos permite llegar a cualquier parte del mundo en un segundo. Es una figuración, ¿no? Pero quiero decir, llegamos a cualquier parte del mundo de la forma que queremos, elegimos el destino. Todas esas ventajas que hoy tiene el turismo son los mismos aspectos que los hacen vulnerables. Es decir, las mismas ventajas que desarrollan estrepitosamente el turismo también lo hacen caer en forma estrepitosa. Lo segundo es lo que se vende en el turismo, que es un intangible, esa ilusión de la que yo hablo siempre. En tercer lugar, la transformación vertiginosa que ha tenido el turismo, justamente que hace que cualquier relación que se quiebre genere una situación compleja. Desde un reclamo complejo hasta una difícil solución de esa situación que se quiebra. No hay muchas veces un incumplimiento de un contrato, digo una falta de goce de un servicio. Y sin duda que algo que hizo la crisis fue destrozar todos estos aspectos que estamos poniendo en este momento sobre la mesa. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de los estados, de los prestadores? Bueno, recuperar la confianza. Y para ello, lo que nos dábamos cuenta, quienes estudiamos Derecho, es que el marco legal es fundamental. ¿Qué propone la Organización Internacional del Turismo entonces? Bueno, trabajar en un Código Internacional de Protección de Turistas, que esto, lejos de ser un golpe a las empresas o a los estados, busca sentar ciertos principios ante situaciones de crisis para poder atender en otras crisis que se van a venir, porque esta no es la primera. Ustedes recordarán no solo accidentes geográficos como las nubes del volcán, sino los actos de terrorismo, las vulnerabilidades que pueda tener el turismo y que fueron puestas de manifiesto como nunca sobre la mesa en este momento. Indudablemente el COVID impactó en las condiciones sanitarias de la población, impactó en la industria, impactó sobre todo en las condiciones psicológicas del turista, en la confianza, pero por sobre todo en la percepción del turista. Cancelar o volver, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces lo que nosotros decimos es que había que atacar esto, porque el COVID puso de manifiesto las carencias sobre el sistema. Hay situaciones de emergencia que hay que entender, estas situaciones de emergencia inciden en los contratos, y acá nos empezamos a preguntar, ¿no? Es decir, ¿qué derechos tienen los consumidores ante situaciones de emergencia? ¿Están previstas? ¿Cuáles son las vías de reclamo? ¿De qué forma hacemos para que los consumidores puedan canalizar sus reclamos en situaciones de emergencia, mantener la salud del sector y al mismo tiempo que el Estado? Y uno de los aspectos centrales que sea en cualquier legislación que tenga que ver con el turismo, con el consumo, es el derecho a la información. El otro aspecto a atacar en estas circunstancias, que no eran otras circunstancias que teníamos antes de crisis, o quizás no estaba tan sobre la mesa o desarrollado como está hoy, son los cambios tecnológicos. Y esto nos lleva de la mano a que las soluciones de controversia tienen que tener en cuenta no solo la información, sino también la incidencia de los cambios tecnológicos. Entonces, comenzamos a hablar de una información con nuevas reglas, un turismo con nuevas reglas, contratos turísticos con nuevas reglas. Entonces, en ese código de protección de turistas se trabajan distintos aspectos y dentro de los aspectos está enfatizar el derecho a la información en las distintas legislaciones, claridad para el turista para identificar dónde está la cadena de comercialización en caso de ser asistido, quién lo tiene que asistir, establecer mecanismos de asistencia al viajero y repatriación, trabajar en pos de seguros que prevean la fuerza mayor, estas situaciones imprevisibles que nadie piensa que se pueden dar y se dan, más allá que yo hago la pregunta siempre de si alguno de ustedes no pensó que esto no llegaría. Había hasta películas que hablaban de la epidemiología y esto se da incluso por la propia globalización que plantea el turismo, ¿no? Es decir, el traslado de las condiciones sanitarias de un país al otro, la epidemiología en destino, la epidemiología en el país de origen, la salud del viajero antes de salir,
Hay cosas que dependen del viajero, hay cosas que dependen de los estados, hay cosas que dependen de los propios prestadores. ¿Cuáles hayan sido las medidas antes de esta crisis y post de esta crisis, ¿no? Pero también esto nos plantea la necesidad de trabajar en la flexibilidad en los contratos, flexibilidad en las reservas, porque vamos a tener un turista que va a querer planificar con mucho menos tiempo, que va a preferir seguramente los espacios más abiertos. Es decir, estamos ante una nueva visión o un nuevo desafío de lo que este turista nos va a exigir. Y esto nos trae de la mano también ante las posibles garantías ante la insolvencia. Entonces, todos estos aspectos van de la mano con un último eslabón, que es la protección del turista ante el turismo digital, ante la comercialización electrónica. En definitiva, nos tocó trabajar en este código de protección de turistas, donde ahora les voy a más o menos decir algunos de los capítulos donde yo tuve que trabajar. Lo que se propone este código es recuperar la confianza. El elemento fundamental es la confianza en el destino, la toma de decisiones. La confianza como la capacidad de evaluar esos atributos en destino. Un consumidor más informado es un consumidor que va a tomar mejores decisiones, y esa experiencia previa en el destino, más la información, son relevantes a la hora de una crisis. Yo digo que la premisa es: a mayor confianza, es menor la influencia de cualquier desastre en la toma de decisiones. La confianza y la experiencia van a dar una mayor seguridad en el destino. El secretario general de la organización decía: el código proporcionará seguridad partiendo de la colaboración del sector turístico mundial con los gobiernos. Esto implicó cambios en los hábitos, nuevos comportamientos, nuevas prioridades, un futuro con nuevas pautas para prestadores y turistas. Y esto lleva de la mano a la necesidad de cambios contractuales y legales, normas claras, recuperar la confianza en base a la toma de decisiones. Y allí se identificaron los posibles obstáculos, ¿no? Dificultades en la aplicación de este código, quizás. El código no deja de ser una exhortación a los países a que adhieran en sus normas. Uruguay fue uno de los primeros países en adherir al código, y hoy se plantea a través del Observatorio Legal incorporar los principios de este código a la legislación local, a la legislación nuestra, la ley de turismo, la ley de relaciones del consumo. Otra dificultad son los distintos niveles de sistemas de responsabilidad. No todos los países tienen la misma legislación. Dentro de un mismo país incluso hay legislación muy dispersa, ¿no? Por ejemplo, los transportes de viaje, transporte aéreo, se rigen por convenciones internacionales. Muchas veces es difícil aplicarle la legislación local al transporte aéreo, que sí se aplica para las agencias de viaje, para los hoteles. Y entonces el código trata un poco de exhortar a la armonización de los convenios internacionales y la legislación local. En lo que me es particular, porque el código atraviesa distintos capítulos, uno es un capítulo de principios, me tocó trabajar en dos aspectos fundamentales, porque nos dividimos un poco los distintos temas. Yo trabajé específicamente en todo lo que es la información precontractual y contractual, donde las normas o la exhortación allí está destinada o orientada a la flexibilidad en los contratos y las obligaciones para prestadores y turistas, donde se trabajó en un capítulo de previsiones de situaciones de posibles incumplimientos futuros, y donde se establece en ese capítulo las obligaciones de los prestadores y de los estados en cuanto a tener un deber de diligencia media especial respecto a ese turista que queremos conservar. Es decir, nadie pide que en una situación de emergencia alguien se tenga que hacer cargo de algo que no debe cumplir, pero sí que tenga como prestador turístico, y por la importancia que tiene el turista, una diligencia media especial. ¿Qué queremos decir con esto? Hacer todo lo posible. Por tanto, esto va de la mano con un sistema de protección ante la insolvencia, de garantías y de acceso a la justicia. Y el otro capítulo, donde me tocó trabajar en lo personal con otros colegas y con otros especialistas, el proceso era: los especialistas elevábamos en base a las recomendaciones del Comité Ejecutivo de la OMT una propuesta en base a líneas que habíamos trabajado con anterioridad, y enviábamos distintos proyectos de artículos que luego eran discutidos en una especie de comité general donde intervenían todos los países. Esto fue un proceso duro, que duró muchos meses,
donde los países llevaban a sus delegados y hacían las observaciones, y finalmente las observaciones eran o no recogidas por los especialistas o recomendadas por nosotros y finalmente puesta en marcha por el comité, por la Secretaría Técnica Ejecutiva del OMT. Y el otro aspecto fue el tema de la oferta electrónica del turismo. Aspectos que he trabajado mucho acá en Uruguay para las asociaciones, para el observatorio, donde en los aspectos que se trabaja básicamente son las ventajas y beneficios, la diversificación de la oferta, el contralor estatal. Ello lleva de la mano también a la posibilidad o no del cumplimiento del contrato, la incertidumbre, la intangibilidad, ¿no? El comercio electrónico lleva para el turista muchas veces un aumento, un riesgo económico y psicológico, el no saber dónde contrata, el no saber quién es su contratante. Aparecen estos nuevos actores en la cadena de comercialización y esto lleva de la mano también un buen manejo de datos, de lo que llamamos el Big Data, y un proceso de resolución de conflictos que posibilite. Entonces, ese capítulo habla de la importancia de la comercialización electrónica del turismo, de aspectos que tienen que ver con la seguridad electrónica, de cuáles son los derechos de los turistas en el marco digital, de aspectos que tienen que ver con la información digital, sobre todo de un sistema de buenas prácticas que erradiquen situaciones de abuso de derecho en la digitalización y en la comercialización de los procesos, y a partir de allí temas relativos a la responsabilidad de aquel prestador que desarrolla aspectos que tengan que ver con el comercio electrónico en el turismo, ¿no? Prevenir riesgos, habeas data, protección de datos, coordinación y cooperación con distintas unidades gubernamentales y por último todo un proceso de resolución de conflictos ante el incumplimiento digital. Para terminar y agradecer la participación, simplemente comentarles que bueno que estamos trabajando en esto, que el Uruguay adhirió a este Código de Protección de Turistas y que pensamos que el futuro va a estar marcado por un cambio de hábitos en los turistas, pero también por un cambio de hábitos en las propuestas y los destinos, lo cual va a implicar necesariamente una rápida reconversión del sector para recuperar esa confianza, y esto lleva de la mano a la necesidad de cambios contractuales y legales. Es decir, cuando hablamos de recuperar la confianza, yo creo que nadie piensa en volver al punto de partida cero antes de la pandemia, porque eso ya demostró que había vulnerabilidades para las cuales no estábamos preparados. El mundo no estaba preparado, más allá que sabíamos que podía pasar. Entonces hay que ver esta crisis como una oportunidad de transformarse, como una oportunidad de seguir adelante, y este código no deja de ser una